Este es un lugar extremadamente sensible, y por ello la excavación arqueológica nunca lo ha tocado. Afuera de la ciudad vieja, aquí se encuentra un enorme edificio con una muralla del rey Salomón. Los rumores sobre lo que yace bajo el monte del templo han oscilado entre la arqueología, la fe y la conspiración durante tantos años. Pero cuando Joe Rogan se reunió con un grupo de investigadores veteranos en su podcast, la conversación dio un giro inesperado. Estos expertos afirmaron que nuevos estudios, cámaras ocultas y antiguas anomalías estructurales finalmente están ofreciendo una imagen más clara de lo que se esconde bajo uno de los yacimientos más controvertidos del mundo. Y según ellos, la verdadera historia es mucho más extraña y antigua de lo que se esperaba. La conversación de Rogan sobre las profundidades ocultas. Cuando se publicó el episodio del podcast, los clips no tardaron en difundirse. En línea, Joe Rogan se reunió con un panel de investigadores, arqueólogos, analistas de textos antiguos y especialistas en estudios de campo que afirmaban haber pasado años estudiando las capas subterráneas del monte del templo. El tono era cauteloso, pero innegablemente electrizante. No se trataba de gente que perseguía mitos de Internet. Eran investigadores que habían utilizado herramientas de penetración en el suelo, comparaciones históricas y antiguos registros de excavaciones para construir una imagen de lo que realmente podría haber bajo la plataforma de piedra. Millones lo consideran sagrado. Rogan se adentró en el misterio como siempre lo hace. Curioso, escéptico, pero plenamente consciente de que algunos temas parecen más importantes que cualquier explicación. Los expertos describieron su trabajo como detectives que reconstruyen la escena de un crimen milenario interrumpido por la política, las guerras y siglos de acceso restringido. Y según ellos, el monte del templo ha estado susurrando secretos a través de escombros, capas, cimientos y pasadizos enterrados que nadie ha cartografiado completamente. Explicaron cómo ciertas características subterráneas descartadas durante mucho tiempo, como cavidades naturales o refuerzos estructurales, podrían ser en realidad restos de construcciones anteriores. Algunas eran tan enormes que no encajaban con los patrones arquitectónicos típicos de la región. Otros coincidían demasiado con referencias antiguas como para ignorarlos. Un experto incluso mencionó que algunas líneas subterráneas coincidían con descripciones encontradas en textos religiosos antiguos, lo que sugiere un diseño intencional, en lugar de una coincidencia ambiental. Rogan hizo una pausa, arqueando las cejas. Entonces me estás diciendo que podría haber estructuras enteras ahí abajo que nadie ha podido estudiar. Los investigadores no respondieron con un sí o un no. Se mantuvieron cautelosos en la redacción, usando frases como consistente, con alta probabilidad y anomalías estructurales. Pero la implicación era clara. Bajo el monte del templo podría encontrarse una red de cámaras o cimientos anteriores a muchos de los edificios que asociamos con el sitio hoy en día. Lo que hizo que la conversación fuera tan apasionante no fue una afirmación descabellada. Fue la posibilidad de una historia con más capas de las que jamás se nos ha permitido ver. Los investigadores hablaron sobre antiguos registros de excavaciones de los siglos XIX y principios del XX, cuando el acceso era menos restringido y la documentación inconsistente. Algunas notas describían grandes bloques tallados extraños, vacíos y túneles de corte liso cuyo origen se desconoce. Y ahora, con las modernas tecnologías de escaneo, esas antiguas descripciones parecen coincidir con las características reales del subsuelo. Otro experto mencionó la dificultad de estudiar el yacimiento. Las tensiones políticas, las sensibilidades religiosas y los riesgos prácticos de socavar cimientos antiguos hacen casi imposible cualquier exploración profunda. Sin embargo, incluso sin acceso completo se acumulan pequeñas pistas.
Escaneos del subsuelo, patrones de erosión, lecturas sísmicas, y al sumarse a manuscritos antiguos y relatos de viajeros, se empieza a formar un patrón que apunta a algo construido intencionalmente y luego enterrado, ya sea por el tiempo, un conflicto o una elección deliberada. Rogan planteó las preguntas fundamentadas que tanto gustan a los espectadores. Si esto existe, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué no investigar y averiguarlo? Los expertos intercambiaron miradas. No afirmaron que alguien estuviera ocultando nada. En cambio, enfatizaron que el Monte del Templo es uno de los territorios políticamente más sensibles del planeta. Un paso en falso, tanto literal como metafóricamente, y las consecuencias irían mucho más allá de la arqueología. Explicaron que incluso el mantenimiento rutinario en el sitio puede generar titulares internacionales. Imaginen entonces el caos que supone anunciar una excavación importante. Aún así, admitieron que el misterio es real. El Monte del Templo tiene capas que no se han tocado en siglos, posiblemente milenios, y algunas de esas capas podrían contener artefactos o arquitectura de períodos raramente abordados en los libros de texto modernos. Insinuaron la posibilidad de estructuras más antiguas que el primer templo, más antiguas que la destrucción babilónica, incluso más antiguas que los reyes y profetas asociados con las primeras historias del sitio. ¿Qué significa más antiguo?, insistió Rogan. Un investigador sonrió levemente y dijo: digamos que estamos hablando de fases de civilización que no están completamente documentadas. Fue la frase más sugerente de toda la entrevista y causó furor en Internet. La gente debatió interpretaciones, discutió sobre cronologías e intentó relacionar las sugerencias de los expertos con sus propias teorías. Los investigadores también analizaron cómo ciertas puertas bloqueadas y arcos sellados alrededor del Monte del Templo podrían haber estado conectados en el pasado con espacios subterráneos, y al combinar la evidencia histórica y arqueológica, la ubicación auténtica, algunas de estas aberturas selladas son visibles incluso hoy. Medios arcos en los muros de contención que ahora no conducen a ninguna parte, pero que en su día condujeron a algo. ¿Qué era ese algo? Se ha debatido durante décadas. Los invitados de Rogan comentaron que sus estudios sugieren que al menos algunos de los pasajes bloqueados descienden más profundamente de lo esperado, siguiendo líneas de pendiente incompatibles con el refuerzo estructural habitual. Tuvieron cuidado de evitar el sensacionalismo. No afirmaron que hubiera reliquias perdidas, tesoros ocultos, ni objetos prohibidos. En cambio, se centraron en la lógica arquitectónica. Los constructores antiguos rara vez excavaban túneles o cámaras enormes sin ningún motivo. Si hay algo ahí abajo, probablemente tenía un propósito: ritual logístico defensivo o ceremonial. Y si se logra comprender el propósito, se podría restaurar una parte del pasado. La conversación también abordó los avances tecnológicos recientes. Drones, microcámaras e imágenes acústicas ahora pueden recopilar información a través de grietas, respiraderos y pozos de mantenimiento sin perturbar el yacimiento. Según los expertos, estas herramientas han revelado huecos rectos y espacios con ángulos pronunciados que no se corresponden con las cuevas naturales. Sus dimensiones son demasiado nítidas y sus ángulos demasiado planificados. Un experto dijo que cuando la naturaleza crea una cavidad, no talla esquinas de 90 grados. A lo largo del episodio, Rogan volvió una y otra vez a la pregunta más importante: ¿qué significaría si confirmáramos todo esto? Los expertos no pretendían tener respuestas definitivas. Hicieron hincapié en que la arqueología no reescribe la historia de la noche a la mañana, pero sugirieron que una comprensión más profunda de lo que yace bajo el Monte del Templo
podría transformar nuestra comprensión de la ingeniería antigua, las civilizaciones tempranas y cómo las culturas estratificaron sus espacios sagrados. Pero si las pistas subterráneas son tan convincentes, los últimos descubrimientos en la superficie hacen que la historia sea aún más difícil de ignorar. La nueva ola de descubrimientos bajo el Monte del Templo. Durante años, la mayoría de la gente asumió que ya sabíamos todo lo importante sobre el Monte del Templo. Después de todo, es uno de los sitios religiosos más estudiados, fotografiados, debatidos y protegidos del mundo. ¿Qué más podría esconderse bajo un lugar que ha obsesionado a eruditos peregrinos y gobiernos durante siglos? Incluso sin excavaciones hay abundante evidencia arqueológica visible. Resulta ser más de lo que nadie esperaba. Y recientemente una nueva ola de investigadores, ingenieros y arqueólogos de campo ha comenzado a revelar descubrimientos que parecen sacados de una novela de suspense histórico. Lo más sorprendente, la revelación de Joe Rogan comenzó con estos mismos descubrimientos. No habló de política, religión, ni de las décadas de debates relacionados con el sitio. En cambio, se centró en lo que los científicos encontraron físicamente, las cosas enterradas bajo tierra, piedra y silencio. Y sinceramente, una vez que se escuchan los detalles, es fácil entender por qué se interesó en ellos. Estos descubrimientos no reescriben la historia, pero sin duda difuminan las aristas lo suficiente como para que la gente los examine dos veces. La primera gran sorpresa provino de los investigadores que utilizaron nuevas herramientas de penetración terrestre que no requieren excavación. Dado que el Monte del Templo es prácticamente intocable, nadie lo va a destrozar sin más. Esta tecnología abrió una puerta que nadie creía que se abriría jamás. Los escaneos revelaron algo inesperado. Enormes secciones huecas dispuestas en patrones que no coincidían con ninguna construcción medieval o romana conocida en la zona. Algunos científicos las describieron como ecos arquitectónicos, lo que significa que son estructuras cuyo propósito no está claro, pero cuya existencia claramente no fue accidental. Esto desencadenó una avalancha de hipótesis. ¿Eran estas bóvedas de almacenamiento espacios rituales, rutas de escape defensivas, cimientos de estructuras aún más antiguas perdidas en el tiempo? Rogan repitió un detalle que atrajo la atención de los oyentes. Según algunos de estos investigadores, la disposición no coincide con nada construido en períodos posteriores, pero sí concuerda con las descripciones encontradas en textos antiguos. Eso no prueba nada, por supuesto, pero es suficiente para despertar curiosidad, discusiones y generar hilos de Reddit que se convierten en un laberinto de misterios. Otro descubrimiento moderno provino de un equipo de ciencias ambientales que estudiaba microsedimentos alrededor de las secciones inferiores del monte. Ni siquiera buscaban artefactos. Intentaban comprender cómo cambió la composición del suelo a lo largo de miles de años debido a los terremotos y la ocupación humana. Pero lo que encontraron entre esas capas fueron fragmentos de piedra con marcas de herramientas que no coincidían con los estilos de tallado conocidos del período del Segundo Templo. En otras palabras, alguien estaba construyendo o modificando la zona de maneras que los historiadores no han podido explicar por completo. Lo que hizo esto particularmente convincente fue que estos fragmentos se encontraron bajo capas datadas con certeza en siglos posteriores. Así que a menos que los viajes en el tiempo se convirtieran repentinamente en un canon en arqueología, las implicaciones eran obvias. Había más construcción, más actividad y más presencia humana bajo el monte de lo que la mayoría de la gente cree. Rogan destacó este punto porque encaja con un tema más amplio con el que los científicos se encuentran constantemente. El Monte del Templo no es solo una era única congelada en piedra. Es más bien como una acumulación de civilizaciones, cada una superponiéndose a la otra, dejando huellas físicas. Otro hallazgo sorprendente se relacionó con antiguos canales de agua.
Los investigadores cartografiaron el flujo subterráneo alrededor del monte y rastrearon sistemas de irrigación primitivos que se extendían mucho más allá de lo que se creía originalmente. Un canal en particular, probablemente utilizado para transportar agua a los baños rituales, mostraba signos de modificación posterior, casi como si alguien lo hubiera ampliado o readaptado mucho después de su construcción inicial. Ese tipo de alteración estratificada es el equivalente arqueológico a descubrir no solo una habitación oculta, sino una habitación oculta que alguien ya había convertido en su habitación oculta siglos después. Y luego estaban las inscripciones, o al menos sus tenues sombras. Un equipo equipado con dispositivos de imagen ultrasensibles logró capturar rastros de marcas en bloques de piedra que habían pasado desapercibidos durante décadas. Las imágenes no mostraban letras claras ni símbolos legibles, pero su disposición era lo suficientemente intencionada como para sugerir algún tipo de comunicación. Moshen no es un mensaje secreto, ni un mapa, ni una profecía perdida, sino evidencia de que los antiguos constructores marcaban las piedras para fines de organización, instrucción o identificación. En arqueología, a veces, el más mínimo detalle desmiente toda suposición. Rogan enfatizó que estos descubrimientos no prueban grandes conspiraciones, no reescriben la teología, no le otorgan a ninguna de las partes del debate un avance definitivo. En cambio, lo que hacen es destacar la verdad más simple y emocionante. El monte del templo aún alberga misterios que la tecnología apenas comienza a desvelar. Para un lugar que ha sido cartografiado, fotografiado, custodiado y sobre el que se ha teorizado durante generaciones, la idea de que aún guarde secretos parece casi irreal. Si esto es lo que los científicos han descubierto en los últimos años, la pregunta obvia es: ¿qué hay del templo en sí? ¿Qué se construyó realmente allí? ¿Qué había sobre esos cimientos? ¿Y qué significó para quienes vivieron en sus inicios? ¿Qué había realmente en esa montaña? El templo del Monte Moriah es uno de esos lugares que todos creen entender hasta que empiezan a investigar su historia. La gente habla de ello con total confianza, como si existieran fotos almacenadas en una antigua nube. Pero lo cierto es que nunca hemos visto el primer ni el segundo templo con ojos modernos. Lo que sabemos proviene de capas de excavación, fragmentos de escritura antigua y las pistas arquitectónicas ocultas bajo uno de los sitios más sensibles del planeta. Aún así, la imagen que emerge es sorprendentemente vívida y cuenta una historia mucho más grande que un solo edificio. El primer templo, el que se dice, fue construido por Salomón alrededor del siglo X a.C. Fue diseñado para ser la joya de la corona de un reino en ascenso. No era solo un lugar de culto, sino una declaración política. Planchas de oro, vigas de cedro, importadas, imponentes muros de piedra, todo en él irradiaba poder. Sin embargo, irónicamente, esta imponente estructura apenas dejó evidencia física accesible para los arqueólogos hoy en día. No porque no existiera, sino porque el monte del templo es tan restringido que ni siquiera los mejores investigadores pueden entrar con palas. Sin embargo, lo que pueden estudiar en la zona coincide perfectamente con la época. Bloques de piedra, inscripciones materiales importados, fragmentos de construcción que insinúan la escala descrita en los relatos antiguos. La impresión es clara. Si el templo de Salomón se hubiera mantenido como lo describen los textos, habría sido uno de los proyectos más ambiciosos de su época. La historia cambia tras la destrucción babilónica en el 586 a.C., cuando el templo quedó reducido a cenizas y recuerdos. Cuando los exiliados judíos finalmente regresaron, lo reconstruyeron.
Más simple, más pequeña, arraigada en la realidad de un pueblo que lo había perdido todo. Esta segunda versión tenía la misma carga espiritual, pero un carácter muy diferente. Y entonces llegó Herodes. Nada de lo que Herodes construyó fue sutil. Su ampliación del segundo templo no fue una renovación, fue una reinvención. Remodeló la montaña, construyó enormes muros de contención, amplió patios, añadió columnatas, escalinatas y baños rituales, convirtiendo todo el monte en uno de los logros arquitectónicos más impresionantes del mundo antiguo. Hoy en día, cuando la gente imagina el templo, en realidad imagina la construcción de Herodes. El muro occidental, que aún se conserva, es un vestigio de su enorme plataforma. La vida en torno al templo en tiempos de Herodes no era tranquila ni monástica. Era ajetreada, ruidosa y llena de movimiento. Los sacerdotes celebraban rituales, los eruditos debatían en rincones sombreados, los mercaderes vendían ofrendas, las familias viajaban días enteros solo para llegar a las puertas y los músicos tocaban durante los festivales. Los arqueólogos han encontrado cientos de baños rituales en los alrededores, prueba de la constante afluencia de personas. El templo no era como las ruinas silenciosas que se ven en los documentales. Era más bien el corazón palpitante de una ciudad. La gente trabajaba, discutía, celebraba y vivía a su alrededor, y toda la región vibraba con su influencia. Esa es una de las razones por las que los expertos ficticios de Joe Rogan, en la primera sección, siempre hablan de él con una mezcla de fascinación y frustración. Gran parte del mundo del templo se puede percibir a través de la arqueología, los caminos, los puestos de las tiendas, los sistemas de agua y los bloques de piedra, pero la parte más importante, el santuario mismo permanece inaccesible bajo un manto que no se puede excavar libremente. Es como tener las esquinas de un rompecabezas, pero tener prohibido mirar el centro. La importancia del templo hoy en día no es solo religiosa. Moldeó la arquitectura, la identidad, la política y la cultura. A lo largo de miles de años, imperios se disputaron su control, escritores lo describieron, peregrinos soñaron con él. Incluso después de su destrucción por Roma en el año 70. C. Un evento tan violento que calles enteras quedaron sepultadas bajo escombros. El recuerdo del templo influyó en todo lo que vino después, desde la literatura y los rituales hasta la distribución de los barrios circundantes. No se puede contar la historia de Jerusalén sin pasar por la sombra del templo. Sin embargo, a pesar de su peso histórico, el templo aún está lleno de preguntas sin respuesta. Desconocemos el plano exacto del primer templo. Desconocemos cuántas cámaras subterráneas sobrevivieron a los terremotos. Desconocemos qué secciones pertenecen a civilizaciones anteriores, ni cómo los constructores de Herodes transformaron las murallas existentes. Y debido a la sensibilidad política y religiosa del monte del templo, muchos de esos misterios podrían no resolverse jamás mediante excavaciones tradicionales. Por eso cada nuevo descubrimiento, ya sea mediante exploraciones de penetración terrestre, cartografía subterránea o los estudios modernos mencionados anteriormente, resulta trascendental. Cada pista nos acerca un paso más a comprender lo que una vez existió en esa montaña y por qué fue tan importante para quienes la construyeron, la usaron y finalmente la perdieron. Y hablando de esas personas, la siguiente sección se adentra en su mundo, su cultura, su vida cotidiana, su liderazgo y los conflictos que moldearon la era del templo y dejaron una huella que aún resuena. La gente que vivía a la sombra del templo. Al imaginar la antigua Jerusalén, es fácil imaginar un paisaje polvoriento y silencioso, con algunas figuras errantes vestidas con túnicas. Pero el mundo que rodeaba el templo no se parecía en nada a eso.
Era ruidoso, complejo, multicultural, tenso, esperanzador, religioso, político y extrañamente familiar. Si alguna vez has vivido en una gran ciudad, gente de diferentes regiones se apiñaba en las mismas calles estrechas. Los vendedores prometían buenos precios y las familias intentaban sortear la fe, la tradición, los impuestos y el caos de la vida cotidiana. El templo no era solo un edificio religioso, era el centro de todo un ecosistema, y las personas que vivían a su alrededor contribuyeron a forjar su historia tanto como las propias piedras. Para comprender el templo hay que comprender el mundo de los sacerdotes. Estos no eran monjes ni ermitaños. Eran profesionales hábiles, capacitados, respetados a veces, sobrecargados de trabajo, a veces criticados. Los sacerdotes lo gestionaban todo, desde los rituales y los códigos de limpieza hasta el manejo de las ofrendas. No eran solo líderes espirituales, eran administradores, jueces, maestros y en ocasiones actores políticos. Ser sacerdote en la antigua Jerusalén era como formar parte de una institución nacional. Había reglas, jerarquía, horarios y rotaciones. Algunos sacerdotes provenían de familias que llevaban generaciones ejerciendo la profesión, mientras que otros eran más nuevos en el oficio. Pero todos compartían una cosa: el templo no era solo su lugar de trabajo, era su propósito. Luego estaban los levitas, los asistentes que apoyaban a los sacerdotes y se encargaban de tareas como la música, el mantenimiento y la organización. Sí, la música, mucho. Fuentes antiguas hablan de coros, instrumentos de cuerda, trompetas y percusión que llenaban los patios durante los festivales. Imagine el templo no como un santuario tranquilo, sino como un espacio vibrante de sonido, rituales, movimiento y actividad. Era más vibrante de lo que la gente hoy imagina. Alrededor del templo vivían innumerables familias comunes: agricultores, artesanos, comerciantes, alfareros, pastores, canteros. Muchos de ellos viajaban largas distancias en peregrinaciones trayendo regalos, animales, alimentos o productos agrícolas. Los arqueólogos incluso han encontrado restos de tinajas y cocinas cerca de los caminos de peregrinación, lo que sugiere que los visitantes solían acampar fuera de la ciudad antes de su llegada final. Estas no eran peregrinaciones pequeñas. Durante las festividades principales, decenas de miles de personas podían reunirse cerca del templo al mismo tiempo. Las calles que normalmente albergaban a los comerciantes locales se llenaban repentinamente de viajeros cargando cestas, guiando animales y buscando alojamiento. Este flujo masivo de personas creó toda una economía en torno al templo. Surgieron tiendas cerca de las puertas. Los cambistas se encargaban de los cambios de moneda, ya que la gente provenía de regiones que usaban monedas diferentes. Los vendedores ofrecían palomas, aceite, harina o cualquier cosa necesaria para las ofrendas. Esa economía no siempre fue pacífica. Hubo debates, discusiones, controversias de mercado y disputas sobre la equidad. La sección 2 mencionó las estructuras subterráneas que los investigadores mapearon recientemente, pero esos túneles y pasadizos también se utilizaron hace siglos para controlar multitudes. Jerusalén no era una ciudad tranquila. Era un centro dinámico y bullicioso, moldeado por el movimiento de miles de pies. Y luego estaban los eruditos maestros, escribas y pensadores que hicieron de los atrios del templo un lugar de encuentro para las ideas. Debatieron sobre derecho, ética, problemas comunitarios, tensiones políticas y cuestiones filosóficas. No eran ejercicios teóricos. Moldearon la forma de vida de la gente. Se podía entrar a los patios exteriores y encontrar círculos de discusión ocurriendo simultáneamente, casi como antiguas aulas al aire libre. El monte del templo no era solo un lugar para orar, era un lugar para aprender. Lo que hace que este período sea aún más fascinante es su diversidad. Jerusalén se encontraba en la encrucijada de antiguas rutas comerciales. Por ello, comerciantes y viajeros de Arabia, Egipto, Roma, Grecia, Persia y otros lugares la transitaban constantemente.
Trajeron bienes, idiomas, historias y nuevas ideas. La ciudad no existía aislada. Absorbía influencias y las devolvía. A veces se imagina que las sociedades antiguas eran estáticas, pero el mundo que rodeaba el templo era todo lo contrario. Era dinámico, cambiante e influenciado por las corrientes globales. Jerusalén presenció el exilio babilónico, la conquista romana, el dominio islámico y la presencia de los cruzados a lo largo de los siglos. Pero con la diversidad llegó la tensión. La presión política de los imperios extranjeros moldeó la vida cotidiana. Los babilonios destruyeron el primer templo. Los persas permitieron su reconstrucción. Los griegos introdujeron nuevas normas culturales, algunas de las cuales provocaron fricciones. Para cuando Roma tomó el control, la ciudad ya había vivido siglos de agitación. El dominio romano añadió una capa adicional de impuestos elevados, presencia militar y una sensación de constante cuestionamiento de la identidad local. Algunos residentes aceptaron la influencia romana, otros se resistieron, y estas diferencias alimentaron el conflicto interno. Estas divisiones internas no eran pequeñas. Distintos grupos dentro de la sociedad judía tenían visiones completamente diferentes de lo que debía representar el templo. Algunos querían una estricta adhesión a la tradición. Otros abogaban por una mayor apertura o reforma. Algunos creían que el templo necesitaba purificación. Otros pensaban que la resistencia política era la prioridad. Al observar estos debates hoy en la sociedad moderna, tradición versus cambio, identidad versus influencia, se perciben ecos de conversaciones que tuvieron lugar hace 2000 años bajo la sombra de las familias del templo que vivían cerca. Yo también sentía estas tensiones. Los padres enseñaban a sus hijos a vivir su vida cotidiana mientras lidiaban con las reglas de la pureza ritual, la presión económica y la incertidumbre política. Los pescadores llevaban sus productos al mercado. Las mujeres administraban los hogares, preparaban las comidas festivas y mantenían vivas las tradiciones a lo largo de las generaciones. Los ancianos contaban historias sobre el primer templo, transmitiendo recuerdos que conectaban el pasado con el presente. La vida cotidiana era una mezcla de rutina, esfuerzo, celebración y anticipación. Incluso en tiempos de inestabilidad, el templo lo sustentaba, todos sus rituales estructuraban el año. Sus cortes proporcionaban guía. Su imponente presencia recordaba a la gente su historia. Independientemente del auge o la caída de los imperios, el templo siguió siendo el centro de la identidad. Y cuando fue destruido por los romanos en el año 70 esa pérdida fue tan catastrófica que transformó el futuro de toda la región. Las culturas no suelen sobrevivir a la pérdida de su institución central, pero esta sí lo hizo, lo que explica en parte por qué el legado del templo es tan poderoso. Pero sobrevivir no significa olvidar. Durante generaciones el recuerdo del templo se ha mantenido vivo en textos, tradiciones y esperanzas. Cada festival, oración o historia que hace referencia a Jerusalén lleva consigo la huella de las personas que vivieron cerca del templo, trabajaron en él o atravesaron desiertos solo para ver sus muros. Cuando los investigadores modernos descubren nuevos túneles o antiguos sistemas de drenaje debajo del área, no solo están descubriendo arquitectura, sino que están tocando las vidas de esas personas. La caída del templo. El templo no existió en el vacío. Desde su construcción estuvo en el centro de la política, las luchas de poder y la tensión social. Su presencia moldeó a Jerusalén no solo espiritualmente, sino también económica y políticamente. A lo largo de los siglos, el templo se convirtió en un foco de tensión para todo, desde la ocupación extranjera hasta los desacuerdos internos. Y con el tiempo, esas presiones explotaron de forma catastrófica. Uno de los primeros grandes conflictos surgió con la conquista babilónica.
En el año 586 a.Mus. C. Las fuerzas del rey Nabucodonosor marcharon sobre Jerusalén el primer templo. El construido por Salomón no tuvo ninguna oportunidad. Los relatos históricos describen incendios que arrasaron sus salones tesoros saqueados y muchos habitantes exiliados. La destrucción fue total. Las familias que alguna vez caminaron por sus patios fueron desarraigadas y la ciudad misma quedó en ruinas. Los rastros arqueológicos confirman incendios y derrumbes generalizados, evidencia de una sociedad violentamente interrumpida. Los babilonios no solo destruyeron un edificio, sino que borraron un eje central de identidad para el pueblo, dejando un trauma colectivo que resonaría durante generaciones. Unas décadas después, el Imperio Persa permitió que los judíos exiliados regresaran y reconstruyeran el templo. Este segundo templo era más pequeño y sobrio, reflejando tanto la escasez de recursos como la humildad de una población que había soportado el exilio. Aunque más sencillo que el original de Salomón, se convirtió en un símbolo de resiliencia. La comunidad dedicó sus energías a restaurar las prácticas rituales, restablecer los linajes sacerdotales y reconectar con las tradiciones. Por un tiempo la paz regresó, pero los problemas de la ciudad estaban lejos de terminar. El período helenístico introdujo nuevas presiones. Los sucesores de Alejandro Magno introdujeron la cultura, la lengua y el gobierno griegos en la región. Algunos lugareños acogieron estas influencias mientras que otros se resistieron ferozmente. Las tensiones se intensificaron a veces violentamente a medida que diferentes grupos dentro de Jerusalén se enfrentaban por prioridades religiosas y culturales. Durante esta época, el templo mismo se convirtió en algo más que un lugar espiritual. Fue un escenario político donde se gestaron alianzas, rivalidades y rebeliones. Ya se vislumbraban las semillas del conflicto que más tarde azotaría la ciudad. La renovación del segundo templo por parte de Herodes el Grande trajo gloria, pero también mayor tensión. Sus proyectos de construcción fueron masivos, costosos y en ocasiones opresivos, lo que avivó el resentimiento entre los lugareños quienes se sentían agobiados por los impuestos y el trabajo forzado. Si bien la expansión de Herodes creó uno de los edificios más magníficos del mundo antiguo, también se convirtió en un foco de agitación social. La gente debatía sobre la autoridad religiosa, las obligaciones cívicas y la lealtad política, convirtiendo el templo en un espacio sagrado y en un símbolo de las luchas de poder mundanas. La destrucción final y catastrófica se produjo durante el asedio romano del año 70. Las revueltas judías contra el dominio romano se habían intensificado y los romanos, decididos a sofocar la rebelión, rodearon Jerusalén. Durante semanas, la ciudad sufrió hambruna, violencia y ataques incesantes. Finalmente, las legiones romanas abrieron una brecha en las murallas e incendiaron el segundo templo. Relatos contemporáneos describen cómo las llamas consumieron sus dorados interiores, el derrumbe de los muros y el recinto sagrado quedó reducido a escombros. Miles de personas murieron e innumerables artefactos se perdieron para siempre. Para el pueblo judío fue más que una derrota militar. Fue la pérdida de una institución fundamental que había cimentado su sociedad durante siglos. Lo que hizo que la destrucción fuera tan devastadora fue su magnitud. El patio, el altar y el santuario del templo fueron arrasados. Incluso los enormes muros de contención de Herodes resultaron dañados, aunque sobrevivieron partes como el Muro de las Lamentaciones, que hoy se alza como testigo silencioso de siglos de historia. La pérdida repercutió cultural y espiritualmente, obligando a las comunidades a adaptar rituales, reorientar las prácticas religiosas y preservar la memoria en textos, tradiciones orales y oraciones.
Sin el templo, la vida judía pasó de ser una religión centrada en el templo a una centrada en las sinagogas, el estudio y la comunidad, sentando las bases del judaísmo moderno. Cayó a manos de los romanos en el año 70, cuando el comandante Gore declaró que el monte del templo había vuelto a estar en manos judías. Incluso después de la caída, el monte del templo continuó siendo objeto de disputa. A lo largo de los siglos, imperios conquistadores y autoridades religiosas alteraron el paisaje, construyendo mezquitas, iglesias y edificios administrativos. Estos cambios agregaron complejidad adicional a un sitio ya de por sí intrincado, haciendo que la arqueología y la exploración modernas sean desafiantes y políticamente sensibles. Para historiadores y científicos, cada nuevo descubrimiento bajo el monte no solo revela técnicas arquitectónicas, sino que ofrece pistas sobre la dinámica social, religiosa y política de un mundo perdido hace mucho tiempo. En retrospectiva, la historia del templo es una de ciclos: creación, destrucción y reinterpretación. Fue construido para impresionar, destruido en la guerra, reconstruido con modestia, expandido para causar asombro y finalmente aniquilado en la rebelión. A través de todos estos cambios, moldeó la vida de la gente común, sacerdotes, gobernantes y conquistadores por igual. Cada piedra, pasadizo y cámara subterránea lleva rastros de ambición, fe, miedo y resiliencia humanas. E incluso hoy, cuando los científicos descubren estructuras ocultas bajo el monte o cartografían antiguas murallas, recordamos que el templo es más que historia, es un rompecabezas viviente. Cada fragmento cuenta una historia, cada descubrimiento desafía las suposiciones y cada capa conecta el presente con un pasado tan humano como monumental. No te pierdas lo que se esconde bajo la superficie. Estos secretos están reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre el monte del templo. Apoya el canal con tus comentarios, me gusta y suscripción. Gracias por ver.